Somos el equipo número 3 y desarrollaremos el siguiente tema. Interrelación entre las ciencias bíblicas y los aspectos del texto bíblico. Introducción. El trabajo explora la conexión entre las ciencias bíblicas y diversos aspectos del texto bíblico, enfocándose en la interrelación entre el canon y los manuscritos. La alta crítica y su objetivo es analizar cómo estas áreas influyen en la interpretación bíblica contemporánea. El canon bíblico. Canon proviene del griego canon, que significa regla o norma de medida. En el contexto bíblico se refiere a los libros que se consideraron dignos de ser incluidos en la Biblia, tanto el Nuevo y Antiguo Testamento. Desde el siglo IV, los cristianos han utilizado este término para referirse a una lista oficial de estos libros. Según Bruce, en la obra del El Canon de la Escritura, tiene una interrelación significativa con las ciencias bíblicas, ya que su estudio implica un análisis crítico y hermenéutico de los textos sagrados. Interrelación del canon con las ciencias bíblicas. Definición y formación del canon. Bruce explica que el canon se refiere a la lista de libros que han sido reconocidos como sagradas escrituras, lo que implica un proceso histórico y crítico para determinar qué textos son considerados inspirados o autoritativos. Criterios de inclusión. Los criterios que se utilizaron para aceptar ciertos libros en el canon, como la apostolicidad, la ortodoxia y la aceptación en las comunidades cristianas primigenias, esto resalta la importancia de la historia de la Iglesia y el contexto cultural en el que se desarrollaron estos textos, elementos claves en las ciencias bíblicas. Debate contemporáneo. Bruce también aborda los debates actuales sobre el canon, incluyendo la posibilidad de textos no incluidos que podrían ser considerados sagrados si se demuestra su autenticidad. Esto refleja cómo las ciencias bíblicas continúan evolucionando y adaptándose a nuevos descubrimientos y perspectivas críticas. En conclusión, el canon de las escrituras no solo establece un marco para entender qué textos son sagrados, sino que también es fundamental para las ciencias bíblicas al proporcionar un contexto crítico y hermenéutico necesario para el estudio de la Biblia. Entonces, este proceso no solo refleja decisiones humanas, sino que también está guiado por una intervención divina en la formación de las escrituras, porque los textos canónicos son aquellos que verdaderamente revelan la voluntad de Dios para la humanidad. Por lo tanto, el estudio del canon es crucial para comprender la integridad y la autoridad de las escrituras. Los manuscritos bíblicos son copias escritas a mano de textos de la Biblia que incluyen tanto el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los manuscritos bíblicos están relacionados con las ciencias bíblicas, que abarcan un conjunto de disciplinas académicas dedicadas al estudio crítico y contextual de la Biblia. Comprender el contexto histórico, los manuscritos ofrecen información sobre las prácticas culturales y religiosas de las comunidades que los produjeron. Establecer el texto original a través de las comparaciones entre diferentes manuscritos, se pueden identificar variantes así textuales y reconstruir el texto más cercano al original. Validar la tradición textual. La cantidad y antigüedad de los manuscritos del Nuevo Testamento superan ampliamente a otros textos antiguos, lo que refuerza su credibilidad histórica. Crítica bíblica. La crítica bíblica es una disciplina académica que se encarga de estudiar los textos bíblicos y su contenido histórico, literario y teológico. Categorías: alta crítica o crítica histórica, baja crítica o crítica textual. Alta crítica. Examina los libros de la Biblia desde una perspectiva histórica. Se centra en la autoría, la fecha de la composición y el texto histórico de los textos. También se interesa por los aspectos como la autenticidad, contexto histórico, integridad y preservación. Baja crítica o crítica textual. Se centra en analizar y comparar diferentes manuscritos para reconstruir el texto original de las Escrituras, identificando errores y variantes que pueden haber surgido durante el proceso de copia de las escrituras. Sus objetivos incluyen establecer
conocimiento del texto original e identificación de variantes. Importancia e interrelación con las ciencias bíblicas. Primero, proporciona herramientas analíticas que permite a los estudiosos discernir el significado original de los textos y su relevancia contemporánea. Segundo, fomenta un entendimiento más profundo. Al estudiar el contexto histórico y cultural, se pueden comprender mejor los mensajes teológicos y morales de la Biblia. Tercero, ayuda a resolver controversias textuales. Al abordar variantes textuales, los críticos pueden ofrecer explicaciones sobre diferencias en traducciones e interpretaciones. Entonces podemos decir que la crítica bíblica a través de sus métodos de alta y baja crítica no solo valida la autenticidad de los textos sagrados, sino que también enriquece nuestra comprensión de ellos dentro del marco más amplio de la historia y la literatura. Podemos concluir entonces que el canon bíblico, los manuscritos antiguos y la crítica bíblica están profundamente interconectados en el ámbito de las ciencias bíblicas. El canon determina cuáles textos son reconocidos como sagrados. Los manuscritos sirven también como evidencia concreta de la preservación y transmisión de estos textos, y la crítica bíblica ofrece las herramientas para analizar y comprender estos escritos en su contexto histórico y cultural. En conjunto, estos componentes facilitan una comprensión más rica de las Sagradas Escrituras, como un documento dinámico que continúa impactando la fe cristiana en la actualidad. Reflexión. Como estudiante de la teología pastoral, es fundamental entender el canon bíblico, los manuscritos y crítica bíblica para establecer un misterio sólido. El canon nos muestra que nuestra fe se basa en un mensaje divinamente preservado, lo que resalta la Biblia como nuestra máxima autoridad. Los manuscritos evidencian la fidelidad de Dios en la conservación de la palabra a lo largo del tiempo, lo que nos inspira a confiar en las escrituras. La crítica bíblica nos ayuda a comprender el contexto y la intención de los textos, desafiándonos a ser cristianos informados que proclaman el mensaje de Dios con profundidad. Gracias por su atención.